Y Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por este día precioso, hermoso, y te damos gracias, Señor, que en tu amor y misericordia tú tienes una palabra para nosotros, una palabra que nosotros disponemos el corazón como tierra fértil para que tu palabra caiga como buena semilla y produzca fruto, no solo al 30 y al 60, sino al 100 por uno. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Continuamos con esta serie de mensajes que hemos tenido semana tras semana. Mensajes que tienen que ver con que Dios quiere darnos, los planes que tiene para nosotros, lo que Él quiere darnos es un futuro lleno de esperanza. Nos podemos dar cuenta a través de toda la Escritura cómo el Señor está muy al pendiente de nuestro estado de ánimo. Tú lee la Escritura, tú lee, estudia y te vas a dar cuenta que Él está muy al pendiente de tu estado de ánimo, cómo está tu corazón, cómo está tu alma. Y lo ves cuando te dice, no temas. Lo ves cuando te dice, ¿por qué te afanas? ¿Por qué te angustias y te preocupas? Como cuando también dice, por nada estés en afán. O como cuando también nos dice, Él cambia nuestro lamento en baile. Él está realmente al pendiente de tu estado de ánimo. Que estés en paz, tranquilo, gozoso. Él cambia tu tristeza en baile. En la carta, por ejemplo, a los Filipenses, una y otra vez, gózate, alégrate, regocíjate en el Señor. ¿Y por qué está Dios tan pendiente de ese estado de ánimo? Así como aprendíamos la semana pasada. Porque tu estado de ánimo marca, es definitivo cómo vas a enfrentar la vida. Dios quiere que enfrentes la vida de una manera segura, tranquila, mirando hacia el frente la victoria. Por eso está tan al pendiente, porque el estado de ánimo, un estado de ánimo depresivo, de derrota, de fracaso, pues eso es lo que va a traer, eso es lo que va a traer, eso es lo que vas a recoger. Y Dios lo hace, estar al pendiente de todo, de tu estado de ánimo, de todo lo que tu alma siente, sabiendo que conforme a ese estado de ánimo, así vas a reaccionar, así vas a actuar, es la manera en que te vas a mover. Por tanto, Dios a través de todas sus promesas en la Biblia, promesas de todo tipo, así como Él se presenta y dice, yo soy tu sanador, yo soy tu proveedor, yo soy tu estandarte. Como dice también, yo estoy contigo. Como dice, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Todo lo que Dios está haciendo es dando una certeza, dando una seguridad a tu corazón para que tu corazón esté firme, esté seguro y de esa manera puedas enfrentar los retos, las dificultades que se presentan todos los días en la vida. Es a través de todas esas promesas, es a través de conocer a Dios que no te va a fallar, que es bueno, que tiene misericordia, que te ama, que es poderoso para cumplir con todas sus promesas y su propósito es que en tu corazón haya una certeza completa, total, que si Dios dijo, Él no va a fallar, Él va a cumplir, Él es poderoso para hacerlo. Entonces, a través de su palabra y número 2, a través del Señor Jesús, porque todas esas promesas que te encuentras en la palabra son un sí y un amén, pero solamente a través de Cristo. Así que vemos a un Dios al pendiente de tu estado de ánimo, porque quiere presentar a través de todas sus promesas
y a través del Señor Jesús un futuro lleno de esperanza para ti. Y que teniendo eso enfrente de ti, puedas enfrentar el reto de la vida diaria, los retos, dificultades, y que tomes las decisiones correctas. Es decir, no solamente venga esa certeza a tu corazón, sino que esa certeza se transforme en convicción y des los pasos necesarios que te llevan a la voluntad de Dios. Así hemos estado aprendiendo. Pues bien, hoy continuamos con esa serie de mensajes, preparando Dios delante de nosotros nuestro corazón, llenándolo de esperanza, viendo ese futuro lleno de bendición. Y lo que tenemos para estudiar es Romanos capítulo número 12. Esto es en el Nuevo Testamento, Romanos capítulo número 12. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, esos son los evangelios. Y después, Hechos, Romanos. Romanos capítulo 12, versículo número 2. En ese esfuerzo, en ese propósito de Dios, para poner en ti certeza, seguridad, conforme a su palabra, y por medio de la bendición de Cristo, que te mueva a la convicción, dice la palabra. No te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, y así puedas comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y así como lo estamos leyendo, luego me quedo, híjole, ¿qué querrá decir? Pablo escribe, una persona con un intelecto poderosísimo. Tienes que tener cuidado de poder estudiarlo, investigarlo, ir y ver exactamente qué es todo lo que Dios está diciendo, qué es lo que Dios quiere hacer en tu corazón, que haya esa certeza que te mueva a la convicción viendo ese futuro lleno de bendición delante de ti. Primera parte, no te conformes a este siglo. Es decir, no te hagas conforme al mundo. A este momento, o cuando vivíamos sin Cristo, pues tenemos una manera de actuar, tenemos una manera de decidir, tenemos una manera de hacer, de resolver las cosas. Y eso es conforme a un modo, según la experiencia que vamos teniendo del mundo, según la experiencia que vamos tomando de otros, según a cómo podemos entender. Pero luego viene Cristo y se presenta. El reino de los cielos ya no está lejos. El reino de los cielos está entre nosotros. Y tenemos la palabra y la escritura que nos muestra cómo son, cómo se dan las cosas en el reino de los cielos. Bueno, ya no te hagas al molde del mundo. Olvida el mundo, el modo, las formas del mundo, olvídalas. Ya no te hagas conforme al mundo, ni decidas ni actúes conforme al mundo. Y sigue diciendo el verso, no te conformes ni te amoldes a las maneras y al criterio de este tiempo presente. No copies los modos, las maneras, las formas del mundo, sino transfórmate. Transfórmate. Checa bien que no dice que Dios te va a transformar. No dice, Dios va a hacer que no te conformes a los modos y costumbres del mundo. No, es algo que tú tienes que hacer. Ya no decidas ni hagas conforme a la experiencia del mundo. Transfórmate. ¿Quién se va a transformar? Tú.
¿Quién va a hacer el esfuerzo? Tú. Ay, yo, pastor, yo voy a tener que echarle ganas. Tú tienes que hacerlo. Transfórmate. Esa palabra que vemos en nuestra Reina Valera 1960 como transfórmate, la palabra original griega que se traduce como transfórmate, te va a caer, pero haz de cuenta como si del cielo. No es otra más que la palabra metamorfosis. Haz en ti una metamorfosis. Y cuando escucho metamorfosis, lo primero que se me viene a la mente, pues son los días allá en la escuela primaria. Allá cuando estábamos en segundo o en tercero, o cuando se nos dio esa primera clase de aquella oruguita, de aquel gusanito, que luego los vemos por ahí y hasta asco, repulsión nos dan. El gusanito que luego viene, se cuelga en una ramita, se cubre y ahí se queda, para que pasado algún tiempo de repente empieza a quebrarse, empieza a abrirse aquel capullo y de repente surge de donde se vio entrar un gusanito que luego es repulsivo y a veces hasta dañino a la salud cuando los llegas a tocar. Ahora sale una hermosa mariposa. ¡Wow! De gusano a mariposa, transfórmate. De una persona que antes para actuar, para decidir, se basaba y tomaba su propia experiencia o copiaba los modos del mundo, para ahora una nueva persona, como cuando ves que sale esa mariposa y empieza a volar con esa gracia que te quedas observándola y luego ves cómo se dirige a las flores a donde se va a ir a poner, a posar, a alimentar, se vuelve a levantar. ¿Cómo podrás comparar ese gusanito a esa mariposa? Hermano, transfórmate. No te hagas ya deja los modos del mundo, transfórmate, no se te olvide, porque estas son cosas que luego las puedes compartir y llaman la atención. Mira, esa palabra transfórmate es metamorfosis y puedes poner el ejemplo. Porque esa es la Biblia. La Biblia no es que te tragues algo, la Biblia tiene que ver con tu entendimiento, tu capacidad de razonar, de entender, pues transfórmate de gusano a esa mariposa hermosa, transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Y volvemos a repetir, ¿quién lo va a hacer? Dios no lo va a hacer. Tú lo tienes que hacer. Tú tienes que renovar tu entendimiento. Renovar. Cuando mi esposa viene y me dice que quiere renovar algo, caray, mano, me pone a temblar. Quiero renovar, híjole, renovar quiere decir que va a echar para afuera toda una serie de cosas y las va a poner nuevas. Quiero renovar esta cosa, quiero renovar ese librerito, quiero renovar aquello, lo otro. Cuidado, porque son detalles donde lo que había hay que echarlo fuera. Voy a renovar todos mis utensilios de cocina. Imagínate que te digan eso. Quiero renovar la sala. Quiero renovar esta recámara. Quiero renovar. Imagínate que alguien te diga mi guardarropa. Uy, ¿qué quiere decir? Que lo que había lo van a quitar, lo van a echar fuera, lo van a desechar. Ya no sirve, ya no va a estar. De algo va a servir, hay algo
si voy a renovar, va a haber algo que se va a quedar. No, todo va a ser renovado, cambiado a nuevo. Es algo diferente. No te conformes a este mundo. Transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. La fe otra vez, no es, pues así dice y así me lo trago. No, la fe es una fe pensante, la fe es una fe educada, entendida. ¿Por qué acepto algo como cierto? Porque mi entendimiento me ha llevado allá, mis razonamientos me llevan allá. Y luego el Señor Jesús usa unos métodos para enseñarnos muy sencillos, como cuando dicen, lo escucho seguido de parte de mis hijas cuando están tratando de decir algo a sus hijos. Mira, te lo voy a enseñar con manzanitas, dando a entender de la manera más sencilla, como cuando el Señor Jesús dice, mira las aves, mira los lirios del campo, mira el sembrador. Cosas tan simples y tan sencillas que luego cualquiera entiende. Transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Dobla la página porque luego nos vamos a regresar para terminar de estudiar ese verso y ahorita te vas a ir unos cuantos libros adelante, la carta de Pablo a los Efesios, Efesios 4:17. No te conformes a este mundo, transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor. Esto es algo que se requiere de nosotros. Lo dice Pablo y lo dice porque esto es necesario. Ya no andes como los otros gentiles. Es decir, ya no conduzcas tu vida, ya no hagas en tu vida como hacen aquellos que no conocen a Dios. Ya olvídate de eso. Lo que decíamos hace un momento, todo esto tiene que ser renovado. Esto digo y requiero. Ya no decidas, ya no te amoldes, ya no actúes conforme como hacen los que no conocen a Dios, pues andan en la vanidad de su mente. En la vanidad de su mente, es decir, su mente los lleva a algo vano, a algo que no tiene sentido, a algo que no lleva fruto, a algo que no sirve. Olvídate de cómo resuelven ellos, cómo resuelve el mundo. Olvídate, porque es una cosa vana, sin sentido, no tiene caso. Andan en la vanidad de su mente y después explica en el verso 18 por qué. Sus pensamientos no tienen caso ni sentido ni llevan fruto, porque ellos tienen el entendimiento entenebrecido, en tinieblas, en oscuridad. No hay luz en ellos, porque están ajenos de la vida de Dios, están ajenos a lo que Dios dice, a lo que Dios manda, están completamente ajenos del reino de Dios. Por la ignorancia que en ellos hay, su corazón está duro. Esto no les entra, no les ha entrado. Hay una piedra, hay una roca en el corazón, no pueden aceptarlo. Y Dios, a través de toda su palabra, a través de su voluntad, a través de sus promesas, nos ilumina, nos da luz y nos lleva a dar certeza al corazón con su palabra, como lo estamos viendo, con su voluntad y con todas sus promesas. Porque luego, mientras el mundo te enseña y te dice, esto no se puede, hombre, estas cosas no las vas a lograr nunca, pues la palabra de Dios dice,
todo lo puedo. En Cristo que me da la fuerza, la capacidad, la habilidad, todo lo puedo. En Cristo que me fortalece. Y también dice, todas las cosas para los hombres podrán resultar imposibles, inalcanzables, pero para Dios no lo son. Para Dios no hay imposibles. Así que tienes que renovar tu entendimiento. Y Dios apela, Dios apela, Dios va tras de ti para que pongas tu mente, que pongas tu entendimiento, tu razonamiento en las cosas que Él nos da. Por ejemplo, esto, Mateo capítulo número 7. Mateo 7, versículo número 9. Es uno de los evangelios, el primero de los evangelios. Ahí donde tu Biblia dice Nuevo Testamento, porque así se divide la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. El primer libro es el libro de Mateo, 7, verso 9. Y dice, ¿qué hombre hay entre ustedes? ¿Qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan, si tu hijo te está pidiendo, papá, dame un pan, ¿a poco le vas a dar una piedra? ¿Verdad que no? Ah, ok. Dios apela a tu entendimiento, a tu razonamiento, y luego usa estas cosas tan simples y tan sencillas. Verso 10. ¿O acaso si tu hijo te pide, papá, dame un pescado en una tierra como la de Israel, donde tienen esos lagos y donde pueden sacar esa pesca tan fácilmente? O si tu hijo te pide un pescado, ¿le vas a dar una serpiente? ¿Verdad que no? Un pan, papá. Ahí está el pan, hijo. Papá, un pescado. Pues hasta una sardina le has de abrir la lata y se lo pones enfrente. Verso 11. Pues si ustedes, siendo malos, porque ya aprendimos, ya lo sabemos, lo dice la palabra, bueno, solamente hay uno. ¿Cómo? Si yo soy bueno y no le hago mal a nadie. Y dice el Señor Jesús, bueno, solo hay uno. Y ese bueno está en el cielo, es Dios. Y de ese bueno que está en el cielo, lo único que podemos esperar son cosas buenas de Él. ¿De quién? Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto. El Señor apela a tu entendimiento. ¡Ey! Si tu hijo te pide, ¿a poco no le das el pan en vez de darle un escorpión? En vez de darle una piedra. Si te pide un pescado, ¿a poco le vas a dar un pedazo de lámina en vez de darle el pescado? ¿Verdad que no? Pues si ustedes siendo malos, porque bueno solo hay uno, y de ese uno solo, toda buena dádiva y todo don perfecto la recibimos. Pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a aquellos que se las pidan? Tienes que hacer el esfuerzo. Hay que renovar la mente, hay que renovar el entendimiento, dejando atrás cómo resuelve, cómo hace las cosas, cómo decide el mundo las cosas y cómo se deciden las cosas, cómo se dan las cosas, cómo se resuelven las cosas en el reino de Dios, donde Dios es bueno. Si alguno es bueno, Él es bueno. Y si alguna cosa buena viene a nuestras vidas, es de Él que es bueno. Así que si ustedes dan buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos te dará buenas cosas
cuando se las pidas. Y esto para darte una certeza, una seguridad a tu corazón. Ve la manera como Dios está hablando. En vez de que nos estemos tronando los dedos, ¿por qué te afanas? ¿Por qué te angustias? Que hay en ti una certeza total, que te levantes a actuar, a moverte, a decidir con plena seguridad, confianza. Dios es por mí. ¿Quién contra mí? Antes, en todas estas cosas, soy más que vencedor por medio de Cristo. Los modos del mundo fuera, son basura, son vanos, son tinieblas. Las cosas del reino de Dios, su palabra y por medio de Cristo. Por eso también nos dice en el Antiguo Testamento: clama a mí. Clama. Tú pídeme, tú clama. Tú levanta tu oración y yo te voy a responder. Y muestra el Señor su gracia, todo su poder, con lo que dice enseguida: y te voy a mostrar. Tú clamas y vas a ver, yo te respondo y te voy a mostrar cosas grandes, ocultas, que tú ni siquiera imaginas. Grande es su amor por ti, grande es su poder, grande es su fidelidad. Y todo para que se siga afirmando, fortaleciendo esa certeza de que lo que Dios dice es cierto, es verdad. Él no te va a fallar y es poderoso para cumplir todo lo que Él ha dicho. Y dice también Juan 14:13, así como dice, clama a mí, yo te responderé, pues ve hasta dónde llega. Juan, Evangelio de Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, capítulo 14, verso 13. Seguramente de los primeros versos en la Biblia que te aprendiste de memoria. Todo, así como toda buena dádiva y todo don perfecto, regalo perfecto, todo desciende de lo alto, igual. Todo lo que pidas al Padre, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, dice el Señor Jesús, lo haré. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Cuál es tu certificado? Tu certificado de garantía. Tu certificado de garantía, aquí está, escrito está. Y las palabras son de Cristo. Y más allá que eso, que si Dios no miente, que si Dios permanece en la verdad, no te falla, es poderoso, tiene misericordia y compasión, y Él es bueno, aparte de todo eso, te lo juro, juro, esto es cierto, para plena certeza de tu esperanza. Todo lo que pidas al Padre, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, te lo juro, lo haré. Te lo juro, lo haré. Si dice, ciertamente Cristo llevó todas tus enfermedades, sufrió todas tus dolencias. Si eso dice, escrito está. Es suficiente. Pero Dios, queriendo dar esa certeza, esa fortaleza, esa seguridad a tu corazón que te mueve a levantarte, que te mueve a actuar, a moverte en las alturas, como dice David. Eres tú, Señor, quien me hace andar en mis alturas, hace mis pies como de ciervas para moverme en mis alturas. Todavía más, si Dios no miente, si su palabra es verdad, todavía te dice, te lo juro, te lo juro. Verso 14, terminamos el 13. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Verso 14, si algo pides en mi nombre, te lo juro, yo lo haré. En mi Biblia, así, con letra, con pluma,
¿Por qué? Porque entiendo lo que dice la palabra. Lo veíamos la semana pasada. Dios, para darte un consuelo fortísimo, no solamente Él permanece en la verdad, Él no te falla, Él es bueno, todo lo que tú quieras está escrito, esto es verdad. Pero aparte de eso, interpuso juramento para que te dieras cuenta. Hey, esto no te va a fallar, hijo mío. Quita la basura de tu mente, transfórmate de gusanito a mariposa y empieza a volar, empieza a moverte. ¿Cómo me quedo sorprendido cada vez que veo pasar por aquí esas maripositas que van rumbo al sur? Ya va a venir, se va a presentar el invierno y ahí van pasando. Y las ves con ese vuelo que dices tú, pobrecitas, cualquier ráfaga de aire las va a detener. No, no, las ves que apenas van moviéndose. ¿Cuántos kilómetros recorrerán en una hora? Casi nada. Pero Dios las sacó de donde las sacó para llevarlas hasta donde tienen que llegar. ¿Y sabes qué? Te lo juro, van a llegar. Te lo juro, van a llegar. Así es Dios contigo. De gusanito a una hermosa mariposa que no hay nada, absolutamente nada que te pueda detener. Regresamos entonces a Romanos 12:2. No te conformes a este siglo, sino transfórmate. ¿La palabra cuál era? Metamorfosis. Transfórmate, así como la oruguita, y se convierte ahora en algo completamente diferente. Ahora una mariposa. Transfórmate. ¿Y cómo te vas a transformar? Por medio de la renovación de tu entendimiento, a través de la palabra y de Cristo. Y de Cristo, sin Cristo, olvídalo, no hay nada de eso. Lo que sigue, transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento para que compruebes. Lo vas a comprobar, lo vas a comprobar, para que compruebes que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, para que compruebes toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿Y cómo es que se va a comprobar? Ya renovaste tu entendimiento. ¿Cómo se va a comprobar? Por la experiencia, cuando lo pones en acción, cuando lo que dice la palabra la llevas a la acción. Ahí es donde se va a comprobar si tú, sin hacer nada, sin moverte, si tú quedándote ahí atado, piensas que las cosas se van a dar. No va a ser así. Se comprueba actuando por experiencia propia. Y aquí te voy a dar la experiencia misma del rey David cuando fue presentado delante de Abimelec y había una muerte seguramente delante de él. Y dice así el Salmo 34. Nos vamos al Antiguo Testamento, o si cierras la Biblia casi a la mitad, ahí están los Salmos. Un libro muy amplio, el Salmo 34, y vamos a leerlo desde el verso 1. Y recordamos nada más mientras llegas allá. Así que no te conformes a este mundo, transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento para que compruebes como David comprobó, a punto de que le cortaran la cabeza, que lo mataran, que lo metieran a una cárcel, lo tuvieran a pan y agua, o que lo dejaran morir de hambre, etc. Y dice David así. Y David empieza con el verso del 1 al 3, con una alabanza, con un canto, con el canto de aquel que ha sido librado y que vio la gloria de Dios. Bendeciré al Señor en todo tiempo. En todo tiempo cantaré al Señor su alabanza.
estará de continuo en mi boca. En el Señor se va a gloriar mi alma. Otros lo van a escuchar, lo oirán los mansos y se van a alegrar. Pues júntense conmigo en este canto y engrandezcan al Señor conmigo y exaltemos como si fuéramos un solo corazón, como si fuéramos una sola mente, como si fuéramos una sola voz. Exaltemos a una su nombre. Verso 4. Y aquí nos da su experiencia. Busqué a Dios y Él me oyó. Busqué a Dios. ¿Cómo lo buscó? En oración, clamó, como nos decían ahorita, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, lo haré. Te lo juro, lo haré. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre, dice, clama a mí y yo te responderé. Busqué a Dios y Él me oyó y me libró de todos mis temores, porque Dios está al pendiente de tu estado de ánimo. Él sabe las cosas que pasan, que suceden, cómo vienen retos, dificultades, problemas, enfermedades. Y luego, pues ya no es conforme al mundo, ahora es conforme al reino de Dios. Y dice, lo busqué, me oyó, lo busqué en oración y me libró, me libró. Me libró de todos mis temores. ¿Por qué está escrito eso? Eso está escrito para que tu entendimiento no tenga mayor problema, porque si clamas, te van a responder. Y a través de toda la escritura te dicen, pide y se te dará, pide y se te dará, pide y se te dará. Todo aquel que pide, recibe. Él pidió, le oyeron y lo libraron de todos sus temores. Y el temor era la muerte. 5. Los que miraron a Dios fueron alumbrados, estando en oscuridad, tinieblas, cuando el enemigo los quería cubrir y llevarlos a la tumba. Todos aquellos que han mirado a Él recibieron la luz de Dios. Y cuando la luz de Cristo aparece, las tinieblas huyen, desaparecen. Y sus rostros, los que miraron a Él, fueron alumbrados y no fueron avergonzados. Cuando tú invocas, dice la Escritura, invoca el nombre, clama a ese nombre, y todo aquel que clame a ese nombre no será avergonzado, no será defraudado de su amor, de su compasión, de su poder, que habiendo tú clamado no te haya respondido o no te haya sacado de tu problema. Los que miraron a Él fueron alumbrados y no fueron avergonzados. 6. Vuelve de nuevo a su experiencia personal. Este pobre clamó y le oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. Lo libró de todas sus angustias. 7. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¡Qué experiencia! ¿A dónde llega el efecto que ha causado que Dios le responda? Y en ese estado de ánimo levanta un canto y en el canto declara para nuestra bendición: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Si ese pobre clamó y le oyó el Señor, a ti también, cuando tú clames, te va a librar de todas tus angustias. Versículo número 8, y aquí está nuevamente la información, la invitación. Así como nos decían anteriormente, así lo dice también David: gustad y ved. Y la palabra que está traducida ahí como gustad es como si te dicen y te ponen enfrente un platillo y te dicen: ¿gustas o vas a paladear un taco de rica barbacoa? ¿O vas a paladear
un rico guiso que acaba de salir de la estufa, y con solo verlo empiezan el gusto a producir ahí la saliva del antojo. Y dice David, prueba, prueba y ve, prueba y comprueba, prueba y comprueba que es bueno Dios. Dichoso el hombre que confía en él, porque Dios, si alguno hay bueno, es Dios. Y si de alguien vamos a esperar algo bueno, es de Dios que es bueno. Y si hay alguien que no puede fallar, es Dios. Aunque nosotros le fallemos y seamos infieles, Él permanece siempre fiel. Y si alguien es poderoso para hacer todas las cosas y para el cual no hay nada difícil, es para Dios y con Dios. Todas las cosas para Él son posibles y con Él todo es posible. Y todavía amarra con esto, hijo, te lo juro, te lo juro. Así como dice también David en su experiencia personal, recibe la invitación, prueba la buena voluntad de Dios, prueba que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Prueba y comprueba que si tú pones en acción, si hacemos no como el mundo, si hacemos como Dios dice, vas a ver la gloria de Dios comprobando su buena voluntad agradable y perfecta. No te conformes a este mundo. Ya no hagas como el mundo. Olvídate del mundo. Ya no lo copies. Olvídate de tu experiencia en el mundo. Sino transfórmate de gusanito a una hermosa mariposa por medio de la renovación de tu entendimiento, dejando atrás el mundo y llenando tu mente y tu corazón de la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Solamente hazlo, conforme Dios diga, y vas a poder comprobar y van a poder decir, dichoso tú, hermano, dichoso tú que te atreviste a probar y a querer comprobar lo que Dios ofrece en su palabra y que a través del Señor Jesús es una verdad para cualquiera que lo intente en su vida. En el nombre de Jesús, todas estas cosas han sido dichas. Jesús, Jesús, Jesús. Amén.